Antes de darle la palabra a la señora Paola Bustamante, directora de Evidenza Consultores, quiero hacer saber que hemos tomado conocimiento de una nueva denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte, presentada en este caso por la bancada de Renovación Popular, un momento después de que otra bancada, la de Avanza País, hiciera lo mismo, y en ambos casos por la violación del artículo 126 de la Constitución, que prohíbe a los ministros ejercer gestiones en beneficios de terceros, como le reprochan haber hecho en beneficio del Club Apurima que ella presidía hasta su nombramiento como ministra. Dicho esto, señora Bustamante, muchas gracias por estar acá. Usted ha sido ministra del MIDIS, usted ha recorrido por esa razón el Perú, sus valles y sus regiones. ¿Y qué es lo que nos puede decir sobre los riesgos que algunos ven cernirse sobre la producción de alimentos en nuestro país, en parte o sobre todo a causa del difícil acceso a fertilizantes? Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando. Yo creo que hay una preocupación válida, ¿no?, por lo que está sucediendo a raíz de la crisis de los fertilizantes. En nuestro país ya teníamos un problema de hambre durante la pandemia. Ya venía desarrollándose una situación crítica en cuanto a la economía de los hogares más vulnerables y pobres. Y hoy lo que sucede es que esta situación se ve agravada por efectivamente la guerra que tenemos entre Rusia y Ucrania y que no podemos tener acceso a los fertilizantes, sumado a una deficiente gestión del gobierno respecto a las medidas que debe adoptarse desde el sector agricultura. ¿Por qué deficiente gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho mal hasta ahora? Bueno, yo creo que en el caso de agricultura, en realidad no se ha hecho nada. Yo creo que las alertas sobre la necesidad... Se nos dijo que utilizaríamos el guano de las islas, luego de que Bolivia podía vendernos urea, etcétera. Nuevamente, o sea, todo... No sé en qué estamos ahora. Todo lo que está sucediendo es consecuencia también. O sea, yo creo que es importante señalar que hay una crisis internacional, sí, pero todos los países van a tener que gestionar esa crisis en cada uno de sus países. Y por lo tanto, en el caso nuestro, carecemos de un liderazgo, no solamente a nivel de gobierno, sino que vemos con la presencia del exministro Sea desde el mes de febrero, sí, que no solamente él no tenía la capacidad para gestionar la cartera, sino se rodeó de funcionarios que no sabían cómo manejar la situación. De tal manera que hoy vemos con preocupación, ¿no? Vimos que ha salido un decreto supremo asignando más de 300 millones para la compra de fertilizantes. No sabemos cuándo va a llegar, no sabemos si va a llegar oportunamente para la campaña, cómo se van a entregar, a quiénes se van a entregar. Exactamente. Entonces, por lo tanto, no es plazo político, es plazo de la naturaleza, del clima. Y por si lo no tanto, se siembra a tiempo y no se fertiliza a tiempo, pues no hay cosecha. Por lo tanto, si no hay cosecha, vamos a tener no solamente problemas de restricción en el mundo para que lleguen los alimentos, porque los países ya se están abasteciendo, sino aquí en nuestro país también para la demanda interna con producción nacional. Y yo creo que eso se agrava teniendo en cuenta una situación real, y es que producto de la pandemia no hemos podido mejorar en los indicadores de pobreza. Si bien es cierto, hemos pasado de 30,1 a 25,9, todavía son 8,5 millones de peruanos y peruanas que se encuentran en pobreza, pero el 34% de la población está en situación de vulnerabilidad. Es decir, el 60% de la población peruana está entre pobreza y vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que la población en situación de vulnerabilidad es altamente probable que, porque tiene pocos recursos económicos, es decir, pocos ingresos para poder dedicar a la alimentación, y si estos precios de los alimentos se incrementan, van a tener mucho menos para poder adquirir los alimentos. Pero parece inevitable que se incrementen, puesto que los insumos son más caros. Ya estamos viendo que los alimentos hoy se están incrementando los precios. Vemos que los comedores populares, habiendo recibido más recursos este año, después de más de 15 o 20 años que no se modificaba el presupuesto, vemos efectivamente que ya no les alcanza. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué es razonable hacer? Porque se nos dijo, buscaremos reducir el costo vía los impuestos. En el caso de los alimentos... Ya se comenzó, sí, y no se ha sentido ningún impacto. Y yo creo que uno de los temas es apostar porque los ciudadanos sigan teniendo liquidez e ingresos, es decir, generación de empleo. Yo creo que hay un tema ahí crítico y sobre todo en la población vulnerable. Lo conversábamos hace un par de días con Norma, el tema de efectivamente mirar, por ejemplo, la generación de
empleo, ¿no? Por ejemplo, a través de programas de empleo temporal como Trabaja Perú, para que la gente que no tiene, por lo menos tenga ingresos temporales para paliar la situación de necesidad. ¿Se hizo eso cuando usted era ministra del MIDIS? Trabajos de empleo. Empleo temporal es un programa que maneja el Ministerio de Trabajo. Sí. Y los programas de empleo temporal se implementan en una situación de crisis económica y de recesión como la que tenemos hoy. ¿Pero se ha hecho con éxito? Sí, claro. Usted ha sido testigo. ¿Usted lo ha visto de cerca cuando era ministra? Lo he visto de cerca cuando entró el presidente Toledo, ¿sí? Y se creó el programa A Trabajar Urbano en esa época, en la época de Fernando Villarán. Sí. Formé parte del equipo inicial de A Trabajar Urbano. ¿Cuántos empleos temporales pudieron crearse con ese programa bajo el ministerio de Fernando Villarán? Si mal no recuerdo, fueron alrededor de 100.000. ¿Y por qué? Porque hubo una inyección de dinero. Luego, a raíz de los cambios de gobierno, se ha ido intensificando el empleo temporal. ¿Dónde se ha vuelto a incrementar número de empleos temporales en la época de la pandemia? También ya cuando bajó, ya para la segunda ola. ¿Qué sectores productivos? Empleo temporal básicamente es para mano de obra no calificada. Es intensivo en mano de obra no calificada, es decir, aquella persona que no tiene cómo conseguir trabajo, entonces se puede emplear de manera temporal en obras, por ejemplo, en caminos vecinales, en poner adoquinados en las calles, ¿no? En mejorar alguna infraestructura, todo lo que es obras, por ejemplo, entonces, de prevención de riesgos, de desastres, también se trabaja con intensiva mano de obra. Para combatir la pobreza y la falta de alimentos de gente que no tiene los recursos cuando los precios suben, lo mejor que reducir impuestos, mejor que los bonos, es crear empleo temporal. Crear empleo temporal es una de las alternativas. Definitivamente es mejor que los bonos, definitivamente. Sí. ¿Por qué? Porque nuevamente quienes están dirigiendo el gobierno y los sectores no tienen conocimiento de todas las posibilidades que hay. No tienes que crear otro programa, el programa existe. Y lo segundo es algo que está en la cartera de la ministra del MIDIS. Y ya en su momento, Carolina Trivelli lo ha levantado hace muy poco también. Jaliwarma llega a más de 64.000 instituciones educativas públicas en todo el Perú, 4.200.000 estudiantes. ¿A quiénes llega? Instituciones educativas del Estado. ¿Qué mejor focalización si es que efectivamente se puede llegar no solamente con desayuno, sino ahí donde todavía no se entregan almuerzos, se puedan entregar almuerzos? El gobierno podría inyectar recursos al programa, que tiene toda la capacidad para gestionar. Tiene toda la infraestructura, tiene la infraestructura, la capacidad, el personal, tiene contratos firmados con proveedores que podría firmar adendas para ampliar, por ejemplo, la capacidad de entrega de alimentos y de esa manera que lleguen directamente a 4.200.000 alumnos en todo el país, costa, sierra, selva, con una canasta adicional. ¿Cuántos días por semana? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Son 5 días. ¿Y qué hacemos el fin de semana? Claro, lo que pasa es que, nuevamente, no son estrategias únicas. Se tiene que ver empleo temporal, se tiene que ver también alimentación escolar, que puede ser una vía. Y la tercera es la que yo he mencionado en más de una oportunidad, con todo el sistema de protección a través de comedores populares o sistema de asistencia alimentaria a través de comedores populares, a lo cual considero que las ollas, ¿sí?, comunes deberían sumarse a este sistema, de tal manera que el sistema de alimentación pueda llegar. Tomo nota de que en poco tiempo nos ha dado 3 propuestas concretas para luchar no solamente contra la crisis alimentaria, sino contra la pobreza. Empleo temporal, por una parte, ampliación de la cobertura de Jaliwarma al mediodía y comedores populares que integren las ollas comunes. Muchas gracias por su presencia acá. Parece que hemos tenido que esperar que venga usted para que alguien piense en términos generales, pero con soluciones de gestión concreta. Muchas gracias por su presencia acá. Me corresponde ahora ceder la palabra a mis colegas de Las Claves del Día, es decir, Helen Meniz y Mauricio Fernandini. Colegas, los escuchamos con enorme interés para saber qué haremos entre 7 y 8:30. Muchas gracias, Fernando. Las buenas noches también a la señora Paola Bustamante, que te acompañó en la última entrevista. Nos quedamos con esas ideas creativas que son tan valiosas en estos tiempos, empleo temporal. Ojalá tomen nota y lo implementen. Así es, buenas noches, Mauricio, buenas noches también ahí en el set de Las Cosas Como Son. Hoy en Las Claves del Día tenemos temas muy importantes para conversar, justamente los anuncios que vienen mencionando desde el gobierno y también del gabinete ministerial, y además qué es lo que sucede con el monstruo de Chiclayo. Sí, iremos directamente al penal de Chayapalca para saber qué es lo que pasó con quien se confesó como
el secuestrador y el abusador sexual de una menor de 3 años en Chiclayo. Muchas gracias por informarnos de qué irá entonces. Dentro de pocos minutos comienza Las Claves del Día con mis colegas Helen Meniz y Mauricio Fernandini. Gracias por su sintonía. Que tengan todos una buena noche y nos vemos mañana a las 6 a una nueva versión de Las Cosas Como Son.